Bienvenidos a una sesión más del Seminario Virtual Permanente de los Guardianes del Geoparque. Cada martes a las 8 de la noche, aquí nos encontramos con la comunidad que habita en el Geoparque y con nuestros amigos seguidores en la página de Facebook y nuestras redes sociales. Pues bueno, comentarles que tuvimos un fin de semana increíble en un festival del hongo en Tres Cañadas, pero en Tres Cañadas, Omitlán, pero continúan los festivales del hongo en nuestro territorio. Ahora los invitamos el 31, 1 y 2 de agosto al Festival del Hongo que están organizando en la comunidad que vive en torno al geositio El Guajolote en Epazoyucan. Entonces, si no tuvieron oportunidad de ir a Tres Cañadas en Omitlán, vayan al geositio El Guajolote, conozcan ese geositio y pues bueno, de paso, vayan al Cerro de las Navajas, otro geositio que nos está contando ahí una historia de volcán que también hizo muy famoso al territorio mesoamericano precisamente por la extracción de obsidiana y que hoy es un maravilloso lugar que tenemos que visitar, sobre todo los hidalguenses. Pues bueno, hoy tenemos una sesión muy sabrosa. Vamos a hablar de gastronomía en el Geoparque. Vamos a hablar de un nuevo libro, un libro que estamos estrenando, estamos disfrutando ya en el Geoparque, que se llama La Chalupa, Antojito Pachuqueño. Este libro ustedes lo pueden obtener de manera gratuita, está en la página web del Geoparque Comarca Minera, ahí está el link. Nuestra página web es geoparquecomarcaminera.hidalgo.com y ahí pueden obtener este libro, pero pues bueno, también si lo quieren obtener de manera física, porque van a haber varios cuadernos de gastronomía del Geoparque, pues también lo pueden, sí lo deben de comprar. Pues nuestro invitado de hoy ya ha estado varias veces en el seminario virtual permanente del Geoparque con nosotros, porque además es miembro del Comité Científico Asesor del Geoparque, y él es el escritor y investigador de este libro. Pues damos la bienvenida al maestro Raúl Guerrero Bustamante. Ya lo conocen, los guardianes del Geoparque, y pues bueno, para los que no conocen, voy a leer un poquito de él. Raúl Guerrero Bustamante es periodista, cronista, académico y gestor cultural especializado en la cultura del maguey y el pulque. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación y tiene maestría en Ciencias de la Información y Administración del Conocimiento por el Tecnológico de Monterrey. Pues ha laborado en medios de información como el periódico La Afición, El Financiero, Grupo Monitor, Radio Red, 11 TV México, y ya ha colaborado en diarios como Síntesis de Hidalgo, El Sol de Hidalgo, el suplemento La Jornada y la agencia Cuadratín. Colaboró también en la producción de programas de televisión y reportajes para 11 Niños, Canal 22 y la cadena Telemundo, Televisión Española y Antena 3. Ha sido docente del Tecnológico de Monterrey, Campus Hidalgo, la Universidad La Salle Pachuca y el Instituto Politécnico Nacional. Fue subdirector de Turismo Cultural en la Secretaría de Turismo y Cultura en ese entonces del Gobierno del Estado de Hidalgo. Fue también coordinador del programa de Patrimonio UNESCO en la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Hidalgo. Es especialista en gestión del patrimonio cultural. Participó en el equipo que integró el expediente técnico de postulación del acueducto del Padre Tembleque como Patrimonio Cultural de la Humanidad y la obra de Fray Bernardino de Sahagún para el programa Memoria del Mundo. Fue director de la zona arqueológica de Tula y es integrante del Conservatorio de la Cultura Gastronómica de México, donde funge como delegado en Hidalgo. Ha publicado
diversos artículos y textos en obras colectivas con el tema de patrimonio cultural, el maguey y el pulque, o la gastronomía tradicional. Coordinó la edición del libro Hidalgo a través de su cocina, mismo que fue ganador del segundo lugar en su categoría en el concurso mundial de libros de cocina. Pues bueno, damos la bienvenida a Raúl Guerrero Bustamante, que hoy nos va a platicar de este libro de La Chalupa, Antojito Pachuqueño. Entonces, bueno, dejo el espacio para él. Por favor, si tienen preguntas, la gente que nos está viendo en nuestra red social de Facebook, pueden hacer ahí sus preguntas. Para los que están aquí dentro del Zoom, también está el espacio del chat, o también pueden hacer las preguntas directamente. Y pues bueno, vas a compartir. Entonces voy a... Bueno, hola, ahí me escuchan. Este, ahí, pedí compartir. Ah, ahí estoy. Bien, no me miro todavía. Ahí estoy. Creo que sí se ve la presentación, ¿no? Ahorita aparece. Ahí está. Pues buenas noches a todos. Un gusto estar nuevamente hablando de un tema que yo creo que nos interesa a todos porque no estamos ajenos a él. Creo que nadie ignora este tema. Lo bonito de esto es que se construye un mejor diálogo, aunque también es muy bueno aprender. Pero la gastronomía, pues es un diálogo colectivo, es un diálogo entre muchas subjetividades, entre muchas personas, muchas tradiciones, está en nuestros recuerdos, está en nuestra educación sentimental desde el hogar, nos encanta comer. Yo creo que habrá gente que sí ha de sufrir al probar ciertas cosas porque las condiciones de salud a veces no lo permiten, pero bueno, en términos generales, la gente gusta del patrimonio cultural gastronómico y pues eso nos acerca el día de hoy. Antes que nada, pues he de decirles que el tema, no sé por qué no se nos había ocurrido trabajarlo, ¿no? Yo creo que los que siempre estamos escribiendo de la alimentación, lo tenemos enfrente, vida cotidiana, y sin embargo lo abandonamos, no le hemos dedicado lo suficiente y se va perdiendo. Y digo, no es que la chalupa se esté perdiendo, afortunadamente es un patrimonio cultural muy vigente, muy vivo, sin embargo se pierden algunos portadores de la tradición y eso pues, es un detalle que nos duele, que luego ya estamos lamentando de que alguien que nos pudo haber contado esta historia ya no vive y que también se pierden los sazones y los sabores. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Antes que nada, bueno, este es el libro que ahorita les cuento un poco por qué surgió la idea de hacerlo. Eh, Desde luego se juntan varios intereses, la gastronomía es patrimonio mundial, la gastronomía mexicana, pero también otro interés mayor pues, es que es parte de la gastronomía y de la cultura del geoparque. Y por otro lado también hace declarada por el ayuntamiento como un platillo representativo de Pachuca. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de todos esos detalles, ¿no? Una cosa quiero advertir antes que nada, yo he visto que este tema entra mucho en las redes sociales, la gente lo discute bastante, es común que la gente hable de él, pero surge a veces un orgullo un tanto chauvinista, no sé para mí es incómodo a veces porque a veces no entendemos hacia dónde debe de ir la discusión. Eh, Ahora con el Mundial de Fútbol vieron cómo había una disputa con Inglaterra, o sea, una disputa extracancha, ¿no? Con Ecuador.
con Argentina, no se diga, sobre algunas situaciones que representan nuestra cultura y que nos empezamos a atacar y a desgarrar. Entonces ha habido gente que en redes sociales ha discutido el origen de la chalupa y pues hay quien dice que la chalupa nació en Actopan. Yo no tengo pruebas para decir que nació en Pachuca o nació en Real del Monte o nació en Actopan. Lo que sí reconozco y viene bien en el libro muy claramente es que la chalupa es de la comarca minera, se come en la comarca minera, no sé dónde se originó, por más que le busquemos, es muy difícil decir aquí nació la chalupa, a menos de que la persona, los descendientes de quien la inventó, pues nos puedan confirmar todo, pero tampoco hay documentos, es un uso popular. Entonces no es para estarnos peleando que si es Actopan, que si es Real del Monte, incluso por ahí cuando el ayuntamiento hizo el decreto, eh, empezó la gente a decir que la chalupa original era la poblana y les digo, no, es que hay versiones de chalupa en todos lados, de lo cual también hablo en el libro. Y así como, por ejemplo, los tacos dorados, hay tacos dorados de diversos estilos en cualquier parte de la República, hay tortas de diversos estilos, hay sopes de diversos estilos. Entonces, voy a hablar de la chalupa que se acostumbra en Pachuca. Ese es el objetivo del libro. Pero bueno, antes que nada, entonces, el decreto de que se publica en el periódico oficial del Estado, esto quiere decir que esto es una ley. Lo que se decreta y se publica es porque fue discutido y aprobado y entonces reconoce a la chalupa como platillo que por origen y tradición representa la ciudad de Pachuca de Soto. Esto dice el ayuntamiento. El ayuntamiento dice que hay un origen y tradición en Pachuca, o sea, la chalupa pachuqueña nace en Pachuca, eso es lo que están diciendo, ¿no? No están diciendo que la chalupa poblana nace en Pachuca. Entonces, bueno, eso es lo que quiero aclarar. En el año 2010, por ahí también nos tocó hacer un trabajo maravilloso porque, como ustedes saben, la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO surge, se firma, la ratifica el gobierno mexicano, el Senado, en el año 2003, que es una convención para proteger la cultura, el patrimonio cultural intangible, inmaterial. Y a partir de la instauración de esta convención de la UNESCO, tuvimos la oportunidad de que en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial se inscrita la cocina tradicional mexicana. Entonces, un grupo de mexicanos llevamos los expedientes, pero bueno, propusimos los expedientes. Desde luego, nos encabezaba gente muy capaz y muy sabedora de esto, como la doctora Gloria López Morales, que es hoy la presidenta del conservatorio, y esto se llevó a la UNESCO, nada más que la UNESCO en ese momento dijo, ah, caray, esto está un poquito difícil de manejar, porque dijo, pues para que un patrimonio cultural inmaterial sea declarado, pues, se requiere que haya un acuerdo de los portadores de la tradición, y pues preguntarle a tantas cocineras en México es algo bastante difícil, ¿no? Porque prácticamente tenemos una en cada hogar. Entonces se tuvo que reformular el expediente y se presentó el caso de Michoacán nada más para que toda la cocina mexicana sea declarada. O sea, a través de un ejemplo, se lleva esto a la UNESCO nuevamente, o sea, al año siguiente, y con esto es la primer cocina tradicional inscrita en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial. La segunda ya es la cocina italiana que hace el año pasado fue inscrita y que también, como el Conservatorio de la Cultura Gastronómica es un órgano consultor de la UNESCO, nos tocó por ahí, pues también colaborar con Italia para que esto se lograra. Ahora ustedes me dirán, hay otras inscripciones en la lista, sí, claro. En la lista aparece el pan lavash, que es de varios países, sobre todo en la zona ahí entre Medio Oriente y al norte. Eh, es un pan plano, tradicional, un llamado flatbread. Por ejemplo, en Bélgica la cerveza, algunos vinos, las recetas como el kimchi, que es una col fermentada que consumen en Corea. Varias recetas, incluyendo también de Perú no está la gastronomía peruana, está el ceviche. El ceviche peruano es muy famoso, es una preparación criolla que también está inscrito en la lista, pero una cocina, o sea, lo que quiere decir todo lo que se prepara en la cocina, el maíz, el uso del aprovechamiento del maíz, las cocineras, la herencia, el uso de los fogones,
la diversidad de platillos, la diversidad de otros elementos que se hacen en la cocina, están inscritos ante la UNESCO. Y este compromiso lo tenemos los ciudadanos mexicanos, no nada más el Estado o el gobierno. O sea, nosotros tenemos que hacer hasta lo imposible para que la cocina no se pierda. ¿Por qué? Porque está declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La humanidad perdería mucho si México desplazara la tradición gastronómica. Entonces, pues hay un compromiso desde el 2010. Y bueno, en el 2017 lo que nos ocupa en este seminario mayormente es el geoparque. Estamos en un territorio donde existe una cultura muy diversa, donde vive una población que vive esa cultura, donde hay una tremenda cantidad de personas que heredaron tradiciones gastronómicas y que hoy las ostentan. Y dentro de esta ostentación tenemos a las chalupas pachuqueñas, las chalupas mineras, las chalupas que se hacen en los 9 municipios del Geoparque. Si es que hubo una herencia, una transmisión de saber, pues son parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial. Entonces también hay un compromiso donde dos programas de la UNESCO se juntan en un solo territorio, que es el que cuida el patrimonio geológico, que es el Geoparque, y la convención con el conservatorio que cuidan la cocina tradicional mexicana, ¿no? Entonces, pues al hacer esto tenemos que documentar, tenemos que investigar y tenemos que divulgar qué es esto de la chalupa, ¿no? Con todos sus asegúnes, porque no es tan fácil de agarrar el tema. Es como un plato de chalupas. Hay un dicho que dice esto parece un plato de chalupas porque no sabes por dónde meter la mano. Pues así pasa con la gastronomía, con la investigación y cuando tienes que trabajar con varios portadores. Primero que nada, vamos a ver aquí qué es lo que comen los pachuqueños, ¿no? Porque Pachuca tiene una gastronomía, no hay que perdernos, se están perdiendo algunas tradiciones gastronómicas de Pachuca, pero no hay que negar que siendo un pueblo minero, Pachuca existe porque existe la minería. Pachuca está por cumplir 500 años, si no es que ya los está cumpliendo, porque sí hay documentos que hablan de que en 1527-28 ya se hablaba de un asentamiento aquí que no lo hemos visto con mucho cuidado los pachuqueños. Los primeros reportes incluso del descubrimiento de trabajos mineros, no del descubrimiento de yacimientos, eso vino después, pero sí de trabajos mineros, pues están testimoniados, están en documentos, están en archivos. Entonces, no nos queda claro cuándo surge Pachuca. Todos asumimos que Pachuca puede haber surgido hasta 1550. Entonces, ¿se imaginan en esa historia de ser una ciudad colonial, que también fue un paso prehispánico, un hábitat otomí? Tenemos una historia que contar y dentro de esa historia que contar está la comida. Y habría que entender cómo se forjaron tradiciones gastronómicas. Entonces me voy primero que nada a los barrios mineros. ¿Qué comen los pachuqueños en el barrio minero? Hay que ir a caminar al barrio del Arbolito, que era uno de esos barrios donde vivían los mineros en zonas aledañas a las minas, y de ahí empezaba la tradición de comer toda clase de antojitos, de comida picosita, ¿no? Donde surgen muchos de estos productos afuera de las cantinas, que era donde se ponían las enchiladeras, las chaluperas, de las cuales voy a hablar, y se comía el antojito picoso. Ya no hay tanto pulque en Pachuca, ya me da mucha pena que las pulquerías se extinguieron, una pulquería como tal histórica ya no hay. Hay cantinas del barrio El Arbolito que todavía venden pulque y eso lo agradecemos, como la cantina Don Q, que ahí venden pulque desde hace muchos años, pero hubo un tiempo en que en este apagón cultural del pulque, pues el pulque en Pachuca se perdió. Es duro acercarte a algunas ciudades de México y ver que ya no hay pulque, ¿no? En Zacatecas hubo mucho pulque por la minería, pero todavía en las mañanas te encuentran los burritos que venden aguamiel. Bueno, las personas que llevan unos burritos vendiendo aguamiel en la mañana, a las 6, 7 de la mañana, y la gente acostumbra a tomar aguamiel, y todavía hay 4 burritos, 3 burritos, y quizá en lo que lo vi y ahora ya quedan 3, pero hay gente que todavía cuida esa tradición. Morelia era otra ciudad que llegaba gente indígena, purépecha, a vender pulque al centro de Morelia, también lo traían en burritos. A alguien se le ocurrió un día que como la ciudad era patrimonio UNESCO, se veía mal que llegaran animales de carga ahí al centro y los prohibieron, ¿no? Entonces ya no hay pulque en Morelia, ya no hay pulquerías,
Toluca ya sin pulquerías, pues debe ser algo también tan duro, siendo una ciudad que se volvió obrera y siendo la bebida de la clase obrera. Y bueno, pero para milagro de la Ciudad de México todavía hay pulquerías, todavía hay lugares donde esas tradiciones pueden salvarse. Pero bueno, aquí en Pachuca, incluso los lugares de las zonas rurales de Pachuca donde se producía pulque ya casi no quedan. Había tinacales en Venta Prieta, todavía en Nopancalco hay un tinacal, todavía en las zonas un poquito más alejadas del centro, como Tlapacoya, Huizmí, hay todavía gente que raspa maguey, pero bueno, es algo que ya se perdió. Los dulces tradicionales, y aquí hay, si alguien se pregunta cuál es el dulce emblemático de Pachuca, son las palanquetas de nuez. La palanqueta de nuez se origina en Pachuca. Es de esos dulces que hay abundancia de nogales en la zona de la Vega de Mestitlán, en la zona de Atotonilco, y de allá se trae la nuez y el piloncillo de la Huasteca, y aunque ya también casi no se hacen, tenemos ejemplos muy bonitos de amigos que además son amigos aquí del Geoparque, como la dulcería El Trompadín Nino, que son nuestros amigos que nos acompañan en muchos eventos, que fabrican dulces tradicionales, ¿no? Y dentro de ellos, bueno, hay charamuscas, hay palanquetas, hay dulces cristalizados, que aunque también hay en otros lugares de México, pues son parte del patrimonio gastronómico también aquí. Incluso hay trompadas que probablemente llegaron de Guanajuato, no son originarias de Pachuca, pero que estos productores dulceros artesanales de los barrios de Pachuca los hacen. Y les digo, son socios orgullosos del Geoparque. Es muy importante para nosotros también promoverlos, no los estamos salvando, ellos se salvan solos con su producto de calidad. Ellos ahora lo que hacen es vender en los tianguis, pero en las fiestas, en las ferias. Una vez me encontraba yo en Chalma y veo unas personas haciendo candumbios de cacahuate. No, no puse aquí la foto de los candumbios, lo debí haber hecho. El candumbio es como una marqueta enorme de cacahuate con piloncillo, como un ladrillo de cacahuate, se imaginan, tostaditos. Y me llamó la atención y le pregunté al quien los estaba haciendo ahí a la vista en la feria de Chalma y en Tepalcingo también los encontraba y que son ferias artesanales enormes de México y que siempre se venden dulces tradicionales y les digo, oigan, ¿ustedes de dónde son? Yo los veo en todas las ferias y me dicen, de Pachuca. Y digo, ¿de dónde? De ahí de enfrente de San Juan, de la mina de San Juan, Pachuca. Ay, caray, yo me quedé frío, ¿no? Porque dije, estos dulces nunca los veo a la venta en Pachuca. Alguna vez llegué a ver los muéganos en la calle y otros, pero ya no se venden tanto en Pachuca. Pero bueno, hay que hacer el esfuerzo. Sigo aquí con los antojitos de Pachuca. Ya están perdiéndose, les digo, lamentablemente, pero hay que hacer este rescate de recetas y hay que hacer que nuestras abuelitas, nuestras madres, nos recuerden estas tradiciones. Yo les diré que este trabajo de la chalupa, buena parte se lo debo aquí a Sergio Ortega, que no sé si esté conectado, ahorita le quiero dar la palabra, pero Sergio, por ejemplo, que es un pachuqueño, aunque viene de una familia emigrada desde Chiapas, y que tiene una de las mejores chaluperías, no voy a decir la mejor porque las comparaciones tampoco son muy buenas, pero una de las mejores chaluperías que es Pruebe Papa, y me platica, por ejemplo, de esto que vemos aquí, las quesadillas fritas, simplemente así como lo vemos, es una quesadilla frita, pero que en Pachuca les llamaban empanadas. Había casi en cada esquina y se vendían ahí. Lo que pasa es que ya no hay casi lugares donde las hagan y las vendan, ¿no? Afuera de los mercados, se hacían de sesos fundamentalmente. Y bueno, de requesón, ya el queso ya era algo caro, pero sesos, requesón y tinga. Por cierto, que allá afuera de la Beneficencia Española había una señora que todavía vive, su mamá las hacía y duró muchos años ahí vendiéndolas. Ella arrastraba un carrito con un anafre y ponían el aceite bien caliente para hacer estas empanadas, les llamábamos. Ustedes dirán, es que no están hechas de pan, ¿no? Pues son de trigo. Bueno, sí, pero es una carne en medio de pan, ¿no? Es correcto el término. Ya luego cuando les presente el libro sobre el paste que estamos elaborando, van a ver un poquito el estudio que hago sobre las empanadas. Pero bueno, eran muy típicas en Pachuca, ya casi no las hay. Recuerdo un sabor muy tradicional de Pachuca, además de los sesos del requesón, unas de tinga, pero no eran de tinga, no tenían pollo, no tenían carne, era simplemente cebolla con chipotle. O sea, era una empanada de cebolla con chipotle, una delicia, pero ya esta tradición se ha ido agotando en Pachuca.
Tenemos desde luego los tacos mineros, que esos pues era la comida diaria de los mineros, eran simplemente taquitos con tortilla recién hecha a veces, con papa, con frijol, dobladitos, sudados, ¿no? No llevan tanta grasa como los tacos de canasta, pero así se los llevaban en el Itacate los mineros para beber con pulque en las minas. Esta era la comida más comida de Pachuca, sobre todo porque la clase trabajadora de nuestra ciudad mayormente eran mineros o trabajadores cualquiera llevaban esto en el Itacate. Las tulancingueñas son pachuqueñas y espero no molestar a nadie con esto, pero hubo un tiempo en que ibas a Tulancingo y ahí nadie conocía a las tulancingueñas como antojito, conocías a las tulancingueñas refiriéndote a las damas originarias de Tulancingo, pero en realidad es un invento de Pachuca. Y estoy muy claro al pensar que era de las loncherías de Pachuca donde todavía prevalece, pero hay varios tipos de tulancingueña. La más típica es la de asado. Sí, ustedes saben, la pierna de cerdo asada, horneada, se le ponía el asado adentro y se freía doblado en una tortillita y se le ponía crema, queso y esos chilitos encurtidos que ven ahí en la foto, en esta que está en medio. Todavía existen en el restaurante El Rinconcito, creo que están de las más auténticas, pero también hay otras tulancingueñas que se hacen con jamón y queso. Y me creerán que no se parecen a ningún taco, no se parecen a ninguna otra cosa, pues el jamón doradito tiene un sabor muy especial, digo, por lo menos en mi casa así me las hacían cuando yo era niño, el jamón frito un poquito, y esas eran las tulancingueñas, que les digo, ahora ya las conocen en Tulancingo, ya las he visto en las cartas de los restaurantes, no sé quién las inventó. Y aquí también van a ver que menciono las morelianas en realidad son las tostadas con frijoles, alguna carne, o incluso bueno, es que ya cuando tenían pata, ya eran tostadas de pata, pero las morelianas podían ser de jamón o de asado, con jitomate, lechuga y otras cosas. Alguien que fue a Morelia, Michoacán, seguramente vio las tostadas que se acostumbran allá en Morelia y en el Bajío, y se las trajo aquí, les llamó morelianas, porque si vas a Morelia y pides una moreliana, te van a dar otra cosa, te van a dar un dulce de leche cocido en un comal o en un horno, ¿no? Esa es una moreliana. Pero bueno, están los tlacoyos, que en toda la comarca minera hay tlacoyos, pero por ejemplo en Real del Monte se comen los tlacoyos ahogados en salsa verde, tlacoyos mineros les llamamos, salsa verde, lechuga, rábano, cilantro y cebolla picados, queso y crema, o enchiladas mineras. Esa es una receta muy típica de toda la comarca minera. Las tortas de asado subsisten, existen todavía y ahí tenemos una foto del chino que falleció hace como un año, el dueño del Salón Regio, de la cantina, donde se comen todavía a la fecha unas muy buenas tortas de asado, pero caminen todo el centro de Pachuca y van a encontrar las de la Puerta del Sol, allá en Trigueros o en Real de Minas, o las del Rinconcito también. En fin, la torta de asado es muy típica en todo México. Lo que pasa es que en el momento en que empezó a haber jamón, jamón industrial, jamón ya pues de ese de marca, pues fueron dejando de hacerse, pero aquí de algún modo han prevalecido. Las de la luz roja también es otro de los antojitos pachuqueños, ¿no? ¿Qué más tengo por ahí? Bueno, las chalupas y pambazos, los pastes, ojo, y esto lo voy a tratar muy bien en el siguiente libro, porque con esto Gerardo Bravo y yo hemos diseñado una colección de libros de cocina. Y el primer libro es el de la chalupa, el que sigue es el del paste, luego viene un libro de las flores de izote, las flores de palma, y así vamos a ir sacando diversos libros de gastronomía hidalguense, pero bueno, ahorita los dos primeros libros son dedicados al geoparque a la gastronomía del Geoparque o de la comarca minera. Y bueno, el paste, no vamos a estarnos peleando que si es de Real del Monte de Pachuca y sabemos que tiene una influencia inglesa. El padre del paste es el Cornish pasty. Sí, ya saben, el Cornish pasty llega de Cornwall, Inglaterra, de Cornualles, de la tradición de aquel pueblo minero, y lo aceptan, lo adaptan. Las personas de Pachuca, Real del Monte, se difunde la receta y hoy en día es uno de nuestros bocadillos más recurrentes, más defendidos, más atesorados, porque el paste no es de las pasterías de que voy a comprar aquí a Kikos o a Real de Plateros. No, no, el paste te lo encontrabas y te lo encuentras todavía en todos lados. En la arena de lucha libre pasaba un joven vendiendo en una caja pastes. En el estadio de fútbol era maravilloso pasar y ver y comprar un paste ahí de una canasta. Las
señoras que vendían en la calle, en los mercados. El paste es omnipresente en nuestra cultura y en nuestra vida y en los barrios, y no lo hacen ya familias de origen Cornish, lo hacen familias auténticamente mexicanas, y la tradición del paste es de sabores mexicanos, un paste de mole, un paste de arroz con leche, o un paste el de la receta tradicional traída de Cornualles, pero hecho a la mexicana con chilitos, con manteca en la masa, con pulque en la masa, ¿no? Y otro antojito que por ahí se está perdiendo, pero que era muy típico de los mercados de Pachuca y que también se los recomiendo, vayan al 1 de Mayo, al Benito Juárez, y encuéntrense con la flauta de barbacoa. Y esto tiene muchísimo sentido cuando, pues los días sábados y domingos se hacía barbacoa y quizás sobraba barbacoa fría, barbacoa que no se vendía, pero pues la deshebraban, la metían en una flauta y la freían y bueno, los lunes, martes ir a comerte una flauta de barbacoa es uno de los placeres más deliciosos en estos mercados. Todo esto, bueno, tengo años de toda mi vida de pachuqueño, pero aparte la investigación para otros libros que me ha tocado hacer, pues me llevan a pensar de que esta vida de estos antojitos existieron, fueron importantes, siguen siendo importantes, pero se están perdiendo, ¿no? ¿Dónde están todavía? En mercados y en cantinas. No están necesariamente en las cartas de los grandes restaurantes. En los restaurantes donde comen los turistas, pues ojalá cada vez más vendan gastronomía tradicional y hecha por una cocinera tradicional, pero bueno, por lo pronto, estos son los repertorios gastronómicos de nuestra ciudad que hay que defender. Pero bueno, vámonos rápidamente a la chalupa. ¿Qué es la chalupa? Y aquí se los digo, alguna vez me preguntaron, oye, es que el ayuntamiento de Pachuca va a discutir cuál es el platillo representativo de Pachuca. Y yo dije, pues de inmediato la chalupa, pero la chalupa es un antojito. O sea, no es un platillo, se vuelve un platillo porque no te comes una chalupa, te comes un plato como el que vemos ahí en la foto. Y el plato, mira, este plato tiene aquí 6 chalupas, es una orden de chalupas. El platillo es la cultura de la chalupa, entonces puede ser este plato o 3 chalupas y un pambazo o las chalupas con unas mollejas de pollo, unas patitas de pollo. Entonces había que genéricamente elogiar a la chalupa y por eso se hizo el decreto y además, pues entenderlo como una actividad cultural, su consumo los viernes, sábados, los jueves incluso, o sea, consumo de fin de semana, y como actividad económica de Pachuca. ¿Por qué? Porque estas señoras que vemos aquí en la foto, las chaluperas, son unas maravillosas economistas. Saben abastecer de ingredientes, saben cuánto van a vender, saben con cuánto darle de comer a un buen número de personas, generan una economía familiar, a veces la complementan, tienen un ingreso familiar y lo complementan con la venta y a veces mantienen un hogar completo. A mí me da mucho gusto cuando alguien me llega a decir, mi mamá me dio educación, mi mamá nos sacó adelante vendiendo chalupas, ¿no? Un día un amigo me dice, no, yo saqué de vender chalupas a mi mamá, estoy orgulloso de ello. Es que empeñé su comal y su anafre. Dejó a su mamá sin vender chalupas. No, el detalle es que esta gloria de las mujeres que venden antojitos, que venden cocina mexicana, las que venden tamales, han hecho mucho por la economía de la familia. Son las que sin tener un empleo, un salario, una nómina, llegan a emprender y a tener mucho éxito. Y además sostener con una receta tradicional a una familia y darles estudios a los hijos, bueno, qué gran elogio. Yo creo que debería haber un monumento a las chaluperas aquí en Pachuca. Me atrevo a decirlo, me atrevo a ver si alguien quiere captar esto, porque el ayuntamiento pues hizo ese decreto, tomó en cuenta la propuesta. A mí ni las gracias me dieron por la propuesta, bueno, se discutió, se logró, ya ni me invitaron a las reuniones. Luego, Zenón Rosas, nuestro amigo que por aquí ha de andar y que también quiero al rato que tome la palabra, me pidió de favor que hiciera yo un texto sobre la justificación histórica y el nombre de por qué la chalupa. Se lo entregué con mucho gusto porque creo que teníamos que tener un buen fundamento sobre eso. Eso está en el decreto. Lamentablemente el decreto tiene muchos errores de escritura, errores de redacción y datos, y además no se menciona mi aportación. Digo, a veces uno se siente plagiado, pero bueno, no, tampoco me voy a herir por eso, porque también tiene errores que espero que no me atribuyan. Pero bueno,
teníamos que justificar y de ese texto que le entregué a Zenón, pues salió este libro y además, pues Zenón me hizo el gran favor de hacer aquí una presentación. Por acá también ha de andar Carmen Mendoza, que hizo un prólogo. Pero bueno, sobre todo porque son amigos que me han impulsado, son amigos que hemos colaborado siempre y que además, pues creo que vale la pena hablar de esto que nos apasiona, que es la tradición y la cocina. ¿Qué es la chalupa? Un platillo cuando lo servimos completo, una cena, sí, lo que cenamos los pachuqueños, algunos lo cenan muy seguido, pero mayormente el regocijo del antojito mexicano es poderlo cenar en un momento especial, sea viernes, no te vas a levantar temprano al día siguiente si es que no trabajas el sábado, o estás relajado, sábado, ¿no? En un momento familiar, o en nuestras fiestas, ¿no? La chalupa no la comemos en la feria de San Francisco, en las celebraciones guadalupanas, en las posadas, en las fiestas patrias, ¿no? O sea, la chalupa significa lo más mexicano para los pachuqueños en cuanto a comida. Entonces, y además se come en la noche. Rara vez se come en el día, aunque hay lugares que lo ofrecen de día, sobre todo los restaurantes, pero las chaluperas trabajan de las 6 de la tarde, de las 7 hasta que se les acaba. Y no creo que a altas horas de la noche, a las 10 11 de la noche ya se acabaron las chalupas, aunque sí había tradicionalmente lugares que llegabas en la madrugada después de la fiesta y había chalupas, ¿no? Que eso también es otro tema para Pachuca que hay que hablar. Lugares como la barbacoa de la Torón, que está, los que no conocen, atrás de la universidad hay una calle, ahí está el barrio de la Torón, y es un predio donde hay hornos de barbacoa. Y uno llega de la fiesta, ya te emborrachaste, ya bailaste, incluso llegan parejas de novios a la tornafiesta ahí, a las 5 de la mañana abren las puertas, destapan la barbacoa y ya estás consumiendo la primera barbacoa del día que se vende en Pachuca, y es un lugar emblemático, ¿no? Pero bueno, entonces, justamente hacia allá voy, la chalupa es identidad, representa Pachuca, representa Real del Monte, representa la comarca minera, representa nuestro gusto por un antojito. Vámonos a lo siguiente. A ver, entonces es un antojito y aquí este es un extracto del texto del libro que nos dice, lo saco aquí del texto, dice, la chalupa se ciña a la definición gastronómica del antojito mexicano. Algo complicado de establecer para los extranjeros. No se comprende fácilmente qué es un antojito mexicano, es lo que dice José Iturriaga. Él trata de encontrar equivalentes materiales o idiomáticos en otras culturas, pero dice que ni siquiera en Iberoamérica el antojo o antojito es o sea, hay manera de definirlo. Incluso yo le decía a Pepe Iturriaga alguna ocasión, bueno, Pepe, pero para mí lo que es un antojito, pues es a veces la botana de las cantinas. Y dice, sí, hay equivalente en el caso de la botana de las cantinas, tú te vas a España, son los pinchos, las tapas, ¿no? En Japón hay antojitos que se comen con los tragos, pero dice, no, 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 a ver, la gente que no bebe también come antojitos. Entonces dice que es un bocadillo quizá de masa de maíz, grano ancestral y sagrado, picosito, eso tiene que ser un antojito, un alimento que es casual, que no es cotidiano, que es de cuando se te antoja. Ajá. Alimentos callejeros, aunque se pueden hacer en casa, ¿eh? Pero más cómodo es comprarlos con los expertos callejeros, de tianguis, de mercado. Pueden ser elaborados en casa, como les digo, con lo que se nos pone enfrente. Yo creo que la chalupa se inventó con lo que tenían a la mano, ¿no? Si ustedes ven los ingredientes y ahorita los vamos a analizar, se nos atraviesan de momento los antojitos, son festivos y dice Pepe Iturriaga, si no, no es un antojito, se comen con la mano, sin necesidad de cubiertos y sin preocuparse, en primera por las calorías y además pues de ensuciarse la mano con la salsa o la grasa, esos son los antojitos. La garnacha es algo que te manchas con la grasa, con el chile, con el picante, o sea, un antojito, una garnacha es un antojito, pero no siempre al revés, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Pues hay muchas chalupas en México, o sea, por aquí también entonces se comprenderá la disputa que Puebla nos plantea, o que de repente en las noticias empezó a decir, es que Pachuca oficializó a la chalupa como su antojito, como su platillo, y los poblanos dijeron, ah, es que la chalupa es poblana, no, es que hay que aclarar que no son las mismas chalupas en todo el país y que también hay otros lugares donde hay chalupas. Esta es la chalupa poblana, que por cierto,
En Apan hay una chalupa que se parece muchísimo y es deliciosa también como la poblana, ¿no? Son unas tortillitas, en Apan le llaman enchilada, son unas tortillitas con salsa verde y roja, en Apan es salsa verde, salsa roja o frijoles. Y encima van unas hebras de carne de res y cebolla, esa es toda la chalupa poblana y son deliciosas, no lo voy a negar. En Puebla se frían con manteca, pero si tenías dinero, o sea, tú le dabas un peso extra a la chalupera y le echaba manteca. Si no te alcanzaba para la manteca, pues solitas, ¿no? Pero verdaderamente hoy es un platillo o un antojito representativo de Puebla, aunque en Puebla hay un montón de antojitos, ¿no? Están las pelonas, los pambazos, los molletes, los molotes. O sea, Puebla, recorrer el centro de Puebla se lo recomiendo mucho y probar todos los antojitos que te encuentres, porque verdaderamente Puebla, dentro de su vida gastronómica, pues tiene la genialidad en cada calle, los dulces y todo eso, ¿no? Entonces, no se trata de competir con Puebla, esa es la antojita, el antojito poblano, ¿no? Acá están viendo me voy a quitar un poquito, ahí está, esa es la chilapita o la chalupa guerrerense. Como pueden ver, es una tortilla cóncava frita, o sea, una tostada, que adentro tiene carne de cerdo deshebrada y además le echan un poquito de caldo de esa carne para que esté jugosita. O sea, es un contenedor de caldito con carne deshebrada. A veces lleva queso y lleva unas rajitas de chile chipotle, ¿no? Entonces, chilapita, chalupita, más bien es chalupita guerrerense, pero le llaman chilapita porque es originaria de Chilapa de Guerrero y es un acompañante muy típico en Chilapa o en Tixla o en Chilpancingo del pozole, de los jueves pozoleros, ¿no? Entonces, esa es otra chalupa. Quiero que vayan pensando en por qué el nombre de chalupa, porque es el siguiente tema. Ahí tenemos la chalupa de Ciudad del Carmen, Campeche, que como ven ahí también hay carne de cerdo, hay unas tortillitas fritas, un queso añejo. Ya cada vez se está perdiendo, ya uno va a Ciudad del Carmen y no encuentra uno mucho estos platillos tan ricos, pero bueno, es representativa de este lugar. Y la que vemos ahí es la chalupa coleta, le llaman, porque es de San Cristóbal de las Casas. Los coletos, pues así le llaman a los habitantes de San Cristóbal. Es igual una tortillita frita con frijoles, con carne de cerdo, y aquí en lugar de lechuga se le puede poner col, que es muy tradicional la col en Chiapas y en Oaxaca, sobre todo en el Istmo, y algo de zanahoria rallada, le da un toque dulce y un jitomate picado con cebolla, ¿no? Tenemos acá la chalupa de Yucatán, de Mérida, que es también una maravilla. Vas a las cantinas, te la ofrecen. Los centros botaneros de la península de Yucatán, vayas a Mérida, Valladolid, a cualquier lado, incluso en Campeche o en Quintana Roo, te dan esto que es una tortillita doblada y frita, que no lleva, a veces no lleva relleno adentro, a veces le llegan a poner algo de alberjón o papa, me ha tocado, pero no siempre lleva relleno y encima lleva una salsa jitomate, cebolla morada, chile habanero, queso, y bueno, es un acompañante ideal de los tragos, otro antojito mexicano. Acá tenemos la chalupa de Xochimilco, ¿no? Que también ya me estoy acercando a otra definición del término, que es simplemente un sope muy bien decorado con lechuga. Hay muchas versiones de esta, lamentablemente muy escasa ya en los lugares de Xochimilco, y por ahí necesito acercarme otra vez a Xochimilco a ver dónde todavía se prepara, pero en realidad es un sope pellizcado con frijolitos, algún otro relleno, pero bueno, obviamente se le llama chalupa porque se parece a las chalupas que navegan por los canales, ¿no? Esta es la chalupa de Guanajuato, que se parece mucho a la chilapita guerrerense. Es una tortilla que la fríen para que quede cóncava y ahí se le ponen diversos rellenos, lo mismo, frijoles, carne, repollo o col, y se vende en las calles. Pasa alguien en una bicicleta, te las prepara, muy picositas, como si fuera una botanita, más que un antojito, desde luego es un antojito, pero su manejo es como botana, ¿no? Estas son algunas de las chalupas que hablo en el libro. Aquí vienen las chalupas de León. Estas son unas ya muy nuevas y que bueno, pues le llamaron chalupa porque por la forma
oblonga, ¿no? Que es un pepino, le quitan el centro y le ponen fruta picada, queso, limón, chile, ¿no? La chalupa de Taco Bell no merece que le dé mucha atención, pero la tuve que poner. Uno va a la cadena de Taco Bell en Estados Unidos y pide uno tacos que no son tacos, que no nos atraen a los mexicanos. En este caso, la chalupa de Taco Bell es un taco de tortilla de harina frita con carne molida, ya no digo más porque no se antoja, digo, es comida industrial, es comida de comisariato, pero bueno, así decidieron los mercadólogos de Taco Bell llamarle a esto, que si no me equivoco cuesta más o menos $3, $4 en combos, o sea, con refresco y no me acuerdo qué más te dan. No vale la pena, no lo recomiendo, no sabe buena. Y luego el caso aquí de la derecha, esta es una chalupa del bar Vergara en Donosti. Ahí vamos, ahorita que les voy a hablar yo del nombre de dónde viene el nombre de la chalupa, lo van a entender. Viene del euskera, viene de la lengua que hablan los vascos, ¿no? Y fíjense qué bonito, nuestra cultura viene de los medios rurales, nuestra cultura viene de las zonas más profundas de la clase trabajadora, como lo dije del Paste ahorita, de los habitantes de Cornualles, y aquí los vascos que llegaron muchos a México y trajeron su cultura y trajeron un montón de palabras, y bueno, ellos han metido a sus bares ahora una especie de cazuelita de masa, un bolobán, digamos, digo, eso se llamaría en la cocina francesa, y esta trae, me parece que trae langosta, pero se hacen otras de anchoa, de changurro, de diversos animalitos del mar que se comen y que están en los bares, en las barras de los bares, para agarrarlas y comerlas y acompañarlas con algún trago, una cerveza o un vino, ¿no? Hay muchas chalupas ahí en el País Vasco ahora, se ha vuelto una moda dentro de la cocina miniatur, que es la comida de los bares, ¿no? Entonces, pues, esta es una chalupería pachuqueña donde se hacen las chalupas, están ahí los huevos cocidos, los pambazos, entre otras cosas. Vamos a abundar un poquito más de esto. Pero ¿de dónde viene el nombre, no? El nombre, muchos pensarían, ¿no será un nahuatlismo? ¿No será algo que suena como a che, como muchas palabras en el español mexicano? Y no, curiosamente, la palabra chalupa viene de sluep en neerlandés. Ahí vemos, le recorté del diccionario neerlandés, ahí aparece una barcaza pequeña y el nombre sluep, y de ahí viene la palabra ship del inglés. Y de ahí vienen un montón de vocablos. Ship en inglés, schiff en alemán, chaloupe en francés, chalupa en euskera, en la lengua de los vascos, y chalupa en México. Aquí vemos la foto a la derecha de las chalupas de Xochimilco. ¿Qué es una chalupa en Xochimilco? Ustedes saben que en Xochimilco hay trajineras. La trajinera es transporte, es un barco colectivo donde van varias personas, el equivalente a una combi. Y el transporte individual, el equivalente a un kayak, es lo que conocemos como chalupa, que prácticamente solo hay chalupas en Xochimilco, donde una mujer lleva ahí flores en la foto, o hay chalupas de Xochimilco donde la mujer lleva comida y le vende a los que van en las trajineras. ¿Por qué usamos una palabra que viene del holandés y pasa por el inglés y el francés y el vasco y el alemán? Porque así es el lenguaje, ¿sí? Cuando no tenemos una palabra con qué definir algo en un lugar, tomamos prestado de otras lenguas, ¿sí? ¿Por qué utilizamos la palabra huerco, ¿no? En el norte de México, pues viene de worker, ¿no? Era una manera de llamarle a un trabajador que estaba en Estados Unidos y acabó utilizándose para los menores, huerco, ¿no? Bueno, son así las deformaciones del idioma, entonces no es raro que de chalupa en vasco tengamos la palabra chalupa en español mexicano, y aquí hay muchas cosas donde el vasco influye en la lengua mexicana. Palabras como charro no son mexicanas, son, pasaron al castellano del vasco. O palabras como chamarra. Los mexicanos nunca usamos, casi no usamos chaqueta, como dirían, chaqueta viene de jacket en inglés, ¿no? O sea, es una castellanización de jacket. Nosotros usamos chamarra y es bien raro porque somos
los únicos en la lengua hispana que la usamos. Pero bueno, me apuro un poquito más aquí con esto. Ahí tenemos en México que es una chalupa. Fíjense, aquí tenemos, si le preguntamos a un electricista que es una chalupa, nos va a decir que es esta caja contenedora donde se instala los cables y los apagadores o los enchufes de luz. Acá tenemos la chalupa, que además es muy popular, no solo por ser la barcaza de Xochimilco, sino que es la carta 48 de la Lotería Mexicana. Todos hemos jugado lotería, entonces tenemos presente algunas de las cartas de la lotería gracias a esta cultura que imprimió el invento de la Lotería Mexicana de Clemente Jacques, por cierto, ¿no? Que un francés que sí, su nombre es el mismo, el de los chiles, ¿no? Nada más, tenía una fábrica también de entretenimientos esta persona, entonces no solo era el dueño de la enlatadora de chiles, sino que también vendía, hoy son dos empresas diferentes, ¿no? Pero vendía entretenimientos y juegos. Pero a ver, ¿qué es una chalupa en Pachuca? En la foto superior derecha vemos una calesa, que es donde están los elevadores para bajar a la mina. En la calesa bajaban las personas y a un lado había otro elevador que era para subir carga y herramientas. Y aquí vemos una chalupa. Aquí está el contenedor, abajo lo vemos también, que se enganchaba a la calesa para subir y bajar ahí materiales y herramientas. Esto era una chalupa, pero también esto que es una concha, estos carritos, que también les llamaban conchas, estos carritos que circulaban debajo de la mina, también se llamaban chalupas, y esto lo dice Manuel Rivera Cambas, que en el siglo XIX baja a las minas de Pachuca y en sus libros después nos habla de las chalupas, ¿no? Y es maravilloso también entender que el trabajo y tantos años de minería nos prestan palabras como para que cualquier cosa que sea un contenedor, este, se convierta en el nombre de un antojito. Una chalupa se metía de todo, piedras, maderas, herramientas. Bueno, pues una chalupa es una tortilla que contiene muchas cosas, ¿va? Reconstruir la historia de la chalupa es complicado porque no tenemos más que anécdotas, no hay documentos, no hay algo que diga la chalupa la inventó una persona, la inventó en Pachuca, la inventó en Real del Monte, la inventó en Huasca, pudo haber sido en cualquier lugar. Sin embargo, se van asentando en las tradiciones y si hay recuerdos, por ejemplo, aquí lo digo, y eso está en el libro, las primeras chalupas eran de tortillas hechas a mano, no había tortilladoras como la Celorio, que hoy en día es muy común, y que se le cambian los rodillos y te venden las chalupas más chiquitas, las tortillas más chiquitas para hacer chalupa o taco. Se hacían tortillas de forma ovalada, que podía ser un sopecito también pellizcado, como el que vimos en la foto de Xochimilco, y se usaba carne de res, no de pollo. Le estoy hablando de hace aproximadamente 70 años. Y, y esto también lo sé por Sergio y lo confirmé también por otras personas. Uno de los lugares más antiguos de Pachuca para comer chalupas era una tienda que se llamaba La Victoria, en cuyo portal, o sea, no dentro de la tienda, sino en el portal, la banqueta, estaba una señora, ahorita les voy a decir quién es ella y hay que recordarla y a lo mejor ahí tendríamos que poner un monumento a la Chalupera. La convergencia de las calles de Corregidora, Morelos y Ramos Arizpe es donde se bajaba de los barrios mineros a tomar a lo mejor algún camión, a llegar al mercado 1 de Mayo, a bajar a la Plaza Juárez. Por ahí también estaba la zona de tolerancia de Pachuca, unas calles por allá arriba. Entonces, este era un centro de barrio, donde en la noche ahí en ese portal se vendían lo mismo que se vendían chalupas, también se vendía café, se vendían tamales y se vendían, según los testimonios, también se vendían estas empanadas que les digo, y ahí había una señora de trenzas que ahí estaba con su anafre y su comal vendiendo unas chalupas que las personas que las probaron las recuerdan con mucho gusto. Y es la señora que ahí está en la foto, la señora de las trencitas, seguramente ahí está con su hija. Si no me equivoco, ella se llamaba Natividad y la familia Barraza Romero, que por cierto Sergio ha tomado contacto con ellos. Valdría la pena que un día también en la presentación de este libro nos hablen de esto. Esta foto también me la pasó Sergio de una revista que editaba Isaac Piña Pérez en los años 60, que tenía como que una perspectiva turística de Pachuca la revista, entonces invitaba a que probáramos la comida tradicional de Pachuca y entonces, pues
de las pocas fotos testimoniales, pero sí hay muchos recuerdos de esta familia Barraza Romero. Y bueno, otro de los temas tratados en el libro es esto, de que la chalupa tiene un papel destacado en festividades, y aquí tengo fotos antiguas de San Francisco, de la iglesia, donde durante muchos siglos fue la feria más importante de Pachuca, la que se celebraba en su atrio, y esto fue por el impulso de Pedro Romero de Terreros, o sea que calcúlenle de 1750 en adelante. Se volvió una feria bien interesante donde llegaban artesanías de todo México a venderse y donde desde luego se comía la comida tradicional de Pachuca. Esta feria ya se murió, ya quedó extinta. Quién sabe si un día se recupere, yo lo lamento mucho, ya de por sí se estaba perdiendo. No voy a explicar las razones por las cuales se perdió, pero bueno, era una parte de la identidad de Pachuca. Se vendían dulces típicos, se vendía todo lo que Pachuca representaba y todo lo que Pachuca producía, guaraches que se hacían en los barrios. Verdaderamente la Feria de San Francisco hay muchas crónicas tan bonitas que nos harían pensar que esta fue una feria importante, donde venía gente de muy lejos, no solo peregrinos, sino gente a vender como muchas otras ferias de México, como la de San Marcos en Aguascalientes, probablemente no tan grande. Y bueno, el otro lugar que ven ahí en la foto es la Villita, donde cada 12 de diciembre ustedes saben que Pachuca, en el fervor guadalupano, también hubo un fervor minero. La Virgen de Guadalupe estaba en todos los centros de trabajo, especialmente en las minas, en la maestranza y en las pulquerías. Y bueno, pues este día era infaltable y también era común la venta, y sigue siendo, de los antojitos mexicanos. Yo todavía recuerdo, yo vivo cerca ahí, y me encanta, por ejemplo, el 12 de diciembre en la noche, ir a comer chalupas y otras cosas que venden, y las cosas que traen de algunas comunidades indígenas también. Por ejemplo, ahí uno encuentra yuca y otras cosas que no comúnmente encuentra, chile manzano. Se ofrecen todavía, se vendía mucha caña de azúcar, ya no, caña de esa piñatera. Y y entonces, ay, a ver, ahí me veo mes. Y entonces, esta iglesia luego se construyó ya más grande como hoy la conocemos. Por cierto, fue una construcción que tardó aproximadamente 30, 40 años. Yo creo que había parejas que no se podían casar en Pachuca porque se hacían la promesa de casarse y no terminaban la iglesia, y decía, el hombre le decía a la mujer, oye, pues nada más que termine la iglesia de la Villita, ahora sí nos casamos ahí. Y nunca llegaba eso, pero bueno. Vamos para acá lo siguiente, para terminar un poquito. ¿Cómo son las chaluperías o los puestos de chalupas? Mayormente tenemos puestos de chalupas, son mayores, aunque se han ido perdiendo y se han ido muriendo las chaluperas, pero también han evolucionado a chaluperías o a cenadurías. Y aquí a la derecha ahí están la carta de nuestras amigas, la Güera, cenaduría de ahí de la calle de Moctezuma, que también... No les voy a decir cuál es la mejor chalupería, me costaría trabajo, hay muchos lugares muy buenos, pero este lugar siempre está dispuesto y diario abre a darnos muy buenas chalupas. Y como pueden ver ahí, en todas las chaluperías se ofrecen, además de las chalupas, los pambazos de chorizo o de pollo, chorizo con papa o pollo con la papa. El pambazo pachuqueño es lo mismo que la chalupa, o sea, los mismos rellenos, nada más que puede variar ahí con chorizo. Nada que ver con el pambazo de la Ciudad de México, que además le echan algún adobo y lo fríen para que se vea eh, adobadito, ¿no? Y lo demás, pues son las mollejas, los salones, las patitas fritas en manteca, el huevo cocido para quien le gusta. Y en ocasiones también se venden flautas, tostadas, tostadas de pata, quesadillas o sopes. Y no es incompatible, de repente hay chaluperas que saben preparar los primos de los pambazos, que son los guajolotes de Tulancingo. ¿Cuál es la diferencia entre un pambazo y un guajolote? Es tremenda la diferencia, pero no son incompatibles. Allá nuestra amiga Isabel Alcíbar Alvarado, a quien quiero mucho, y por ahí me dio mucho gusto que la pudiéramos homenajear alguna vez en la Secretaría de Cultura del Gobierno de Hidalgo. Ella es nieta de doña Rosita, la que inventó los guajolotes, según aquella leyenda de que un día de Navidad los trabajadores que estaban instalando la luz en Tulancingo querían comer pavo navideño, y lo que encontraron al alcance fue inventar, la señora Rosita les inventó una torta, agarró un pan, una telera,
y la rellenó de enchiladas de Tulancingo y eso se convirtió en un guajolote. ¿Qué es el guajolote? Es un pan que tiene que ser el pan de Tulancingo. Si no es el pan de Tulancingo, no tiene caso. O sea, tiene que ser el pan llegado de Tulancingo con la tortilla de Tulancingo, que es tortilla blanca, muy sabrosa, ¿no? Entonces, bueno, es un gran reto el guajolote. Y el guajolote, además de esto, de este relleno, trae a veces, pues, pollo, milanesa, jamón, queso, ¿no? Pero bueno, se han sumado las tradiciones de Pachuca y Tulancingo en algunos lugares de Pachuca. Asimismo, en Tulancingo he visto que llegan a vender chalupas. Pero bueno, también les aclaro, allá en otros lugares de Hidalgo se acostumbran cosas muy similares a la chalupa, como en Tepeapulco las enchiladas. En Actopan les digo, sí, tienen una chalupa de mucha tradición. En Huasca, por ejemplo, me encanta ver cómo a la chalupa le pueden poner frijoles en lugar de papa y es deliciosa también. Real del Monte es muy parecida a la cultura de la chalupa de Pachuca y la de Real del Monte. Son ciudades que solamente ahí hay unas barrancas que interrumpen el ritmo de la vida, pero son ciudades totalmente hermanadas que no hay ninguna confrontación. Como se los digo, toda la comarca minera, nosotros somos la comarca minera, seas de Pachuca, de Real del Monte, de Huasca, de Ototonilco, yo creo que es nuestra región de origen, así como alguien de Huejutla, como alguien de San Felipe o de Huautla puede decir yo soy huasteco, ¿no? Nosotros somos de la comarca minera, esa identidad cultural tenemos. El libro concluye con estos mapas mentales hechos por Gerardo Bravo, donde quisimos ilustrar un poquito qué se necesita para tener un puesto de chalupas, ¿no? Y es lo que vamos a encontrar típicamente, ¿no? Los cerillos de la central, las mesas de latón, el comal chalupero, el anafre, el carbón, los ingredientes, ¿no? La lechuga, el queso rallado, la cebolla. La chalupa hoy es comúnmente de pollo, como les dije, en sus orígenes era carne de res, pero el pollo ha sido más compatible y más accesible y es la proteína más barata del mexicano. Pero también he comido yo en lugares donde se acostumbraban chalupas de carne de cerdo, ya no hay esos lugares, pero bueno, verdaderamente la creatividad de la gastronomía mexicana es encantadora como para inventar y reinventar las cosas. La discusión entre si se debe de usar manteca o grasa, aceite, perdón, se usa comúnmente hoy aceite, pero la manteca era lo que le daba el buen sabor. Y también aquí, Pachuca, como hace frío, pues a veces si se enfría una chalupa y es de manteca, pues es algo incómodo comerla, ¿no? Entonces ya un poquito de aceite se mantiene caliente, pero bueno, se está recuperando un poquito el gusto por usar la manteca, aunque ya mucha gente no le gusta o en ocasiones no es tan fácil manejarla, pero bueno. Desde luego en los puestos de chalupas, pues esto era lo elemental, el uso de papel de estraza, las servilletas, los platos. Hoy son platos de unicel, no eran tan comunes, ¿no? Era plato de cartón, si acaso, pero no se usaba tanto desechable. Los platos estos de plástico y los refrescos embotellados. Pero bueno, la chalupa es eso. Ya para concluir, el libro trae ahí un entramado de datos curiosos, como los que pueden leer ahí en pantalla. Por ejemplo, voy a leer algunos. Históricamente son las mujeres las chaluperas hábiles artesanas del platillo. En muchos casos heredaron la habilidad y preservan recetas para heredarlas a su vez, ¿no? Pero hay hombres que también hacen chalupas, ¿no? Y hay hombres que han reinventado. Entonces, bueno, no son roles de género, pero bueno, hay que entender muy bien que ha habido transmisiones verticales, horizontales, que han preservado la receta. La chalupa es de barrio, ¿no? Está ligada a los hábitos de las calles, a las cantinas, a los marchantes, a los vendedores ambulantes. Sin el barrio, la chalupa tampoco podríamos contar su historia. Esto ya lo dije, la chalupa pues fría no es tan conveniente. Los precios de la chalupa son módicos, por eso también yo creo que su éxito. Una orden de chalupas comúnmente cuesta 10 pesos todavía, ¿no? Y digo, con 10 pesos comes, ¿no? Si vas a otro lugar, te puedes quedar satisfecho con una orden de 4 chalupas que te costó 10 pesos, ya un pambazo ya es más caro. Y bueno, claro, ya si vas a una chalupería de esas medias fis, pues ya un plato de chalupas ya es algo un poquito más costoso, pero la calidad es la misma, les puedo asegurar, no se demerita la calidad. La chalupa pudo haber llevado cilantro,
es una cosa que siempre me preguntó, o el cilantro se pasó a la salsa. En realidad también muchas veces la salsa es una receta secreta. Sergio no nos va a compartir nunca, Sergio de Prueba Papa nunca nos va a compartir su receta porque ese es el éxito de las chalupas de su negocio, ¿no? Entonces, también el rábano es indispensable les dije, las enchiladas mineras o los tlacoyos mineros, que era rábano, cebolla. Bueno, pero ya hay gente que ya no tolera el rábano porque en la noche uno repite un poquito el rábano, pero hay que atreverse a probarlo con rábano, aunque les digo, a veces ya no, las chaluperas ya no lo usan. La tortilla debe ser flexible, no doradita, crujiente, pero no tostada, ¿sí? Pero también depende del gusto de la gente. Hay gente que dice, no, deme las aguaditas, ¿no? O deme las, más crocantes, ¿no? En fin. ¿Qué más tengo por acá? Bueno, el uso de la carne de cerdo, como ya lo había dicho. Se venden menudencias de pollo, se acompañan como una proteína extra para la chalupa, alitas, pescuezos de pollo, mollejas, hígado, ¿no? Es válido. Y además, pues también van enchiladitos con la misma salsa. ¿Las chalupas son una opción vegetariana? Claro que sí, ¿no? Y tienen también muy buen sabor. Yo les confieso que a mí a veces ni siquiera se me antoja comerlos con pollo, pero bueno, creo que también ese es parte del éxito de la chalupa. En fin, esto es algo de lo que trae el libro. Si quieren conocerlo, ahorita les paso la dirección. Esto es un poquito lo que dice el decreto que reconoce a la chalupa. Hay varias cosas que se propusieron y no se han hecho. Una de ellas es que se dedicaba un día a la chalupa y no sé qué iba a ser en abril y no se ha hecho. También eh, eh, por ahí se propusieron otras cosas que trae el decreto. Les digo, hay que precisar algo de lo que dice, porque les digo que aunque hay muchas palabras ahí que yo escribí, no se me cita. Creo que hay que profundizar la investigación. El libro es un punto de partida. Y bueno, con orgullo les digo que sin querer este libro, yo ya con el libro anterior de Hidalgo a través de su cocina, habíamos propuesto el libro al concurso Gourmand, Best in the World Gourmand se llama este concurso de libros de cocina. Tiene un montón de categorías y un día me encuentro, se había celebrado el concurso en Arabia Saudita en noviembre pasado, el concurso, y dije, a ver quién ganó, y de repente voy viendo que el libro había sido nominado. No ganamos, pero el libro está reconocido en la categoría de 07, que es dedicada a los libros de, ¿qué dice ahí? Libros food, es que aquí se me tapa un poquito. D07 dice ¿qué? D07, Food Heritage Book. Entre los libros de herencia de patrimonio cultural, que como ven ahí hay un libro de China, que es el que ganó, Los platos de familia, de chefs veteranos, debe ser un libro precioso, y otro de la India, y otro de Irak. Tres culturas ancestralísimas, olvídense, pues el origen de la cultura europea incluso está en esas tres culturas: China, India, Irak, pero México también le entra aquí, con un libro sobre la chalupa. Eso me dio mucho gusto. Y fíjense, junto a Filipinas, que también ahí hay un libro de cocina de Filipinas y un libro de Sudáfrica. Y dije, entrar sin querer ahí, porque además yo le dije a Eduardo Contró, oye Eduardo, te voy a mandar el libro de la chalupa. Le mandé el borrador, le dije, todavía no está editado, pero en cuanto esté te lo mando a París. Y aún así Eduardo leyó el libro, le encantó, vio que tenía ya un registro ISBN y lo nominaron. Y dije, bueno, no ganamos, pero estamos entre libros de grandes ejemplos de la gastronomía del mundo, ¿no? Pues que México no falte entre estas categorías. En estos concursos de libros siempre van las editoriales más fuertes y los libros independientes también llegan. Y entonces es un doble logro el ser nominados, pero bueno, orgullosamente un libro que habla de Pachuca, que habla de México, que habla de la comarca minera, está entre los premios del año pasado en el Best of the World Gourmand Book Fair. No me queda más aquí que agradecer pues el Geoparque Comarca Minera, que es quien patrocina la investigación del libro, y el conservatorio al cual pertenezco, dos organismos de la UNESCO donde tengo el gusto de colaborar. No es que me llene el ego, pero me da mucho gusto que lo que yo hago pueda aportar a la preservación de algo que protege la UNESCO. Y pues la doctora Gloria López Morales, que es mi maestra en esto, y la doctora Sol Rubín de la Borbolla, y José Iturriaga, y Ana Isel Ludlow, que además ella es la directora ejecutiva del conservatorio y que también ha colaborado mucho acá. Pues son
los que han hecho posible este libro y además de los textos de Zenón, de Carmen y el diseño editorial de Gerardo y los materiales que además Gerardo aportó para el libro. Vamos a seguir haciendo libros de cocina. Vamos a tratar de que los libros lleguen a donde tengan que llegar. En este caso, si quieren copiar ese código QR que está ahí, van a poder ahí acceder a la página donde lo pueden ver. El libro es gratuito para ver, pero si lo quieren impreso, con mucho gusto escríbanos a la página del Geoparque y se los hago llegar, se los vendemos. Tenemos un libro ejemplar de pasta blanda que cuesta 350 pesos y el de pasta dura cuesta 500. Son cuotas de recuperación, pero que nos van a ayudar también a hacer los libros que siguen y además Nagorisis, que es una librería y taller editorial de Omitlán Hidalgo, de la comarca minera también, es quien lo imprimió y nos da mucho gusto que estos jóvenes que han emprendido un proyecto cultural muy bonito, pues nos presentaron la opción de poder imprimir un libro, que cuando necesitas imprimir un libro necesitas mucho dinero de inversión, que además es a riesgo perdido, no se recupera tan fácil, y que nos dijeron, nos queda el libro, lo hacemos, trae unas páginas impresas en papel algodón. Entonces digo, vale la pena si quieren disfrutar un libro de arte con la información de esta investigación que pues para orgullo de Pachuca, honra a nuestra gastronomía, honra a la comarca minera y honra a esas cocineras tradicionales que son las chaluperas, que todas las noches de viernes y sábado nos comparten un rico placer de su sazón. Pues muchísimas gracias a todos. Perdón por lo extenso de la presentación. Era más una conferencia que la presentación del libro. Por ahí si está Carmen, Zenón, Gerardo Bravo, y si se animan a intervenir, me encantaría si se suman. Muchas gracias, Raúl. Pues creo que todos tenemos hambre y, y pues es martes y fue muy lindo saber que la chalupería La Güera abre todos los días, porque generalmente en Pachuca encontramos chalupas los fines de semana, viernes, sábado y domingo seguro, pero pues entre semana las chaluperías que tenemos en la colonia no siempre abren. Entonces, pues bueno, creo que ahorita terminando la conferencia hay que ir a la chalupería La Güera. No sé a qué hora cierran, ¿no? Ni tampoco sé a qué hora cierra también Sergio de Pruebe Papa. Y bueno, hay algunas que sí están abriendo ya en la semana. Pues justo este libro de la gastronomía del Geoparque cumple también con un requisito que tienen los geoparques del mundo de contribuir y dar a conocer y visibilizar la gastronomía local. Como todos los geoparques del mundo, somos un programa de la UNESCO, colaboramos con los otros programas de la UNESCO y en este caso, pues bueno, tenemos el nombramiento de la gastronomía mexicana como patrimonio mundial. Entonces, este libro viene a contribuir a este objetivo de darle visibilidad a las cocineras tradicionales, a las chaluperas y a la cocina tradicional. Pues vamos a leer algunas preguntas. Tenemos muchas preguntas y comentarios en Facebook. Aquí en Zoom, si tienen preguntas, las pueden hacer directamente, si es que gustan, o si no, pues las pueden escribir sin ningún problema. Y pues no sé si sean preguntas primero o aportaciones de Zenón, de Gerardo, de Carmen. No sé, no veo a Carmen. Bueno, voy a leer las preguntas de Facebook. Y dice Pata de Mula, hola Luis, buenas noches. Dice, buena plática, ya me dio hambre. Sí, a todos. Dice, las chalupas son el antojito senador por excelencia en Puebla, infaltables en las ferias patronales, senadurías tradicionales y celebraciones patrias. Y también comenta, dice, no sé si se mencionó o llegué tarde, pero su nombre proviene de las chalupas, las pequeñas canoas o embarcaciones tradicionales.
ya que la forma ahuecada de la tortilla, ligeramente frita, recuerda a una pequeña barca que navega en la salsa. Sí, sí se mencionó y creo que sí lograste escucharlo. Ana Patricia Lara, que es guardiana del Geoparque Nomitlán, dice, excelente, ya tengo mi libro, La Chalupa. Saludos, Raúl Guerrero Bustamante. Miguel Ángel Oviedo dice, pues a ver, Raúl, ¿cuándo te preparas unas chalupas para una bohemia? De Casa del Hongo, saludos de Casa del Hongo en Tres Cañadas, en Omitlán de Juárez. Zenón Rosas, que ya está aquí en el Zoom. Excelente, Raúl. Ivonne Ibarra, el menú de la Senaduría La Güera. Excelente lugar. Ivonne es de ahí, de la Senaduría. Ok, saludos, Ivonne. Sí, con insumos de primera. Sí, es importante también comentarlo. A mí también, en lo personal, me encantan las chalupas, pero las que están hechas con manteca, porque siento que si son con aceite no me saben. Yo necesito que tengan mantequita y así. Y bueno, pues también la salsa, ¿no? La salsa siempre es muy indispensable en las chalupas y es la que le da el toque si es una chalupa rica o no. Pues bueno, tenemos aquí, Sergio Ortega está está desde Facebook, pues ella nos está viendo. Saludos, Sergio. Víctor del Villar, maestro, muy buenas noches. Qué gusto saludarlo acá. Giovanni Rizo, saludos. Rubén Sotres, saludos, Raúl, saludos también, Rubencito por allá. Julissa de la Cruz, saludos. Adri, también geoproductora de Mineral del Chico, saludos. Y pues bueno, muchos saludos. Aplausos también de Elizabeth Soto, de Guardiana del Geoparque de Huasca de Ocampo. Betsa, muchas felicidades. Yo quiero un ejemplar, por favor. Gracias, Betsa, también guardiana del Geoparque en Huasca de Ocampo. Pues bueno. Ahí en el beso de Mayagüel, si quiere. En el beso de Mayagüel, pues puedes, ahí está el libro también a la venta. Es este libro, hay en dos versiones, esta es pasta dura y el otro es pasta blanda, pero es un libro que creo que lo tenemos que tener en nuestra biblioteca, porque además vienen otros libros. O sea, dice, aquí tiene, no sé si alcanza a ver, pero dice 01. El otro libro que viene va a ser el 2, son cuadernos de la gastronomía hidalguense. El otro que viene es en los pastes, y así se van a estar trabajando e investigando los libros de la gastronomía de Hidalgo. Pero además, dentro del Geoparque, pues estamos trabajando esta marca que se llama Gastronomy Geopark, Gastronomía del Geoparque, que la tienen todos los geoparques del mundo, que tenemos que visibilizar y poner en valor la gastronomía local. Entonces, Por cierto, el libro del paste ya está hoy acabando la investigación, que además con la ayuda de grandes amigos como la doctora Sharon Schwartz, que ustedes la recordarán, nos dio una plática maravillosa sobre la migración Cornish. No es correcto que les llamemos ingleses, por favor, hay que quitarnos eso. Ellos son sí son británicos, pero en realidad es un pueblo diferente a los anglosajones. Son celtas, tienen tradiciones propias, son palabras, sus vocabularios son propios. Y durante mucho tiempo los han considerado ingleses, inclusive los historiadores. Y lamentablemente digo, pues cuestiones políticas, pero ellos además son un pueblo minero como nosotros. Cuando nos dicen ingleses, luego la gente dice, ay, los que vinieron a explotarnos y a saquearnos. No son ellos, ¿no? Uno convive con los Cornish y son totalmente diferentes a la idea que tenemos de aquellos años, pero además nos compartieron su cultura y ellos también tomaron y asimilaron cultura mexicana, y la hermandad es tan grande que, por ejemplo, llegan ellos, traen el metodismo, los mexicanos se vuelven metodistas, pero también ellos se vuelven católicos, se casan con mexicanas. Tenemos hoy una raigambre y muchas familias de origen Cornish, y ese va a ser el siguiente libro.
la historia del paste, la llegada del paste, la trascendencia del paste en la comarca minera, pero sobre todo por ahí entrevisto a muchas mujeres pasteras que hacen a veces nada más 2 charolas en un hornito y salen a vender y son las que guardaron la receta. El paste no es de la industria del paste que vemos en todos lados, eso es muy reciente, pero es otro patrimonio cultural que hay que cuidar del geoparque y que nos hermana con otros lugares, porque por ejemplo en Estados Unidos hay, también llegaron los Cornish y hay una zona en Michigan, al norte, ya en los límites con Canadá, en la península de los lagos, del lago superior, donde existe el Jopper Pasty, que es el paste, el Cornish Pasty, pero hecho por ellos. Y nosotros, del Cornish Pasty, tenemos el paste. Entonces, es la siguiente historia que con mucho gusto les voy a presentar antes de que acabe este año, ya está eso, y que se añade a esta serie de libros, porque les digo, tenemos muchos datos sobre gastronomía de Hidalgo. En el libro de Hidalgo a través de su cocina llegué a una lista inmensa de tamales de Hidalgo. Y entonces también tenemos que hacer un libro de los tamales de Hidalgo y de los moles y de diversas cosas, pero para hacerlo un poquito más abarcable, pues va a salir en estos libritos y fascículos que estaremos haciendo Gerardo Bravo y yo en su sello editorial, que espero pues nos funcione y yo sé que ustedes responden muy bien y que realmente los precios son de cuota de recuperación, pero que tampoco a nadie le vamos a negar el acceso al libro. Y bueno, pues recordarles que el libro está de distribución gratuita en PDF en la página del Geoparque, en la página web del Geoparque, geoparquecomarcaminera.hidalgo.com, y ahí encuentran el libro, el código QR que los lleva el libro. Entonces, pues bueno, ahí lo pueden obtener. Y bueno, hay más comentarios. Dice Sergio Ortega, muchas felicidades por ese gran trabajo y gracias por compartir tanta información, así como mi agradecimiento. Pues muchas gracias, Sergio. Muchas gracias también por todo el apoyo siempre. Marcus Aurelio, guardián del Geoparque de Mineral del Chico. Excelente recorrido por la antojería pachuqueña y en particular por la chalupa, antojito tradicional. Saludos y felicitaciones, maestro Raúl Guerrero. Blanca Rosa Godínez, de Hidalgo Integra Turismo, dice, excelente trabajo, maestro Raúl Guerrero. Y Rubén Sotres dice, que digan los ponentes cuántas chalupas se llegan a comer en una sentada. A ver, Raúl, ¿cuántas? No, es que verdaderamente eso tiene los antojitos, que superas cualquier regla moral de que no voy a comer tantas calorías y te acabas comiendo varios, ¿no? Y lo mismo pasa con todo lo sabroso, todo lo grasoso y todo lo picoso, ¿no? Las consecuencias se notan, sí. Yo creo que por eso son antojitos, solamente debe uno permitírselos de vez en cuando, porque sí, son muy licenciosos estos placeres. Yo la verdad es que trato de conformarme con una orden, pero yo creo que en otros momentos de mi vida sí, unas 10 chalupas sí se acaba comiendo uno sin querer. No es cierto, una orden no es cierto, eso es mentira. Bueno, yo sí generalmente pido 2 órdenes y a veces me queda ahí una o a veces pido un poquito más, pero 2 órdenes creo que sí. Cuando son de 6, porque cuando son de 4, sí son 3. Pero no, o sea, creo que en chalupas, pues no hay límite en las órdenes, ¿no? No hay pudor. Sí, no hay pudor. Y no sé quién comentó aquí que voy a buscarlo. Dice, sí, Luis, pata de mula. El secreto de una gran chalupa está en la salsa. Debe ser ligeramente espesa y sazonada directamente en la manteca. Roja y verde, de tu experiencia, ¿qué nos puedes compartir? ¿Cuál será mejor? No, bueno, la chalupa pachuqueña no lleva salsa roja, sería un sacrilegio, le puedes variar cualquier cosa, le puedes quitar la papa y ponerle frijoles, aunque en Pachuca nadie lo hace, le puedes cambiar el pollo por carne de cerdo, carne de res, pero la salsa verde, además debe ser salsa verde cocida, muy bien sazonada, no se vale hacer una salsa ahí nomás de tomates y chile, no,
lleva diversas cosas. Yo he probado salsas que huelen a comino. Alguna vez, y me acuerdo, eso fue cuando yo era niño, con una chalupera de aquellas de barrio, tenía un aroma como a canela, la salsa. Son secretos de ellas, ¿no? Les digo que si Sergio Ortega nos platicara la receta de su salsa verde de Pruebe Papá, estaría canijo. Pero no, está bien complicado, pero sí es el secreto, pero salsa verde con tomate milpero. Aquí sí el tomate rojo no entra en ninguna chalupera lo toca. Bueno, lo toca para hacer otras cosas, ¿no? Bueno, no sé también lo que tú sepas, ¿no? Porque tú eres el experto en gastronomía, pero yo, por ejemplo, que soy de la Huasteca y que, bueno, pues la vida me trajo por estudios y trabajo, ya ahora vivo en la comarca minera, eh, pues la comida de la Huasteca en muchos guisados es color roja, ¿no? Es más roja que en color verde. Entonces, cuando llego al centro del país, mucha comida es color verde, ¿no? O sea, por las salsas como la chalupa. Y justo me gustó mucho en las chalupas, me gusta mucho la salsa, porque realmente es el que le da el toque especial. Lo que yo no he logrado identificar es porque a veces algunas salsas son un poquito más aciditas que otras. No sé si es que el tomate esté más verde o más espeso. El tomate verde es ácido. Y te voy a decir una cosa que también es tremenda. El tomate verde puede provocar acidez estomacal. Entonces también las cocineras saben hacer muy bien la salsa para que no te haga daño. No dudo que por ahí alguna leche, bicarbonato de sodio incluso, para que también la salsa no se haga más ácida. Son secretos. Yo la verdad no me atrevería más que a comentarlos como lo hago ahorita. Pero sí, es muy probable. No sé si el tomate basado, por ejemplo. O va hervido, la mayoría de las veces va hervido, pero no falta la cocinera que para darle un sabor ahumadito, primero los hace en el comal. Les digo, nadie va a revelar ese secreto. Creo que las chaluperas que ahorita nos están escuchando estarán de acuerdo conmigo. También ahí la abuela tiene una salsa muy buena, me encanta. Además, ahora, aparte de la salsa que le deben de poner a las chalupas, todavía cuando pides para llevar te ponen salsa para poner y uno no la quiere desperdiciar. Sí, tenemos otro comentario de Víctor del Villar. Dice, saludos a ambos, a Carmen y Raúl. Atento a su plática y confieso que mi deporte estatal es comer chalupas y cocoles de alfa. Sí. Sí, a ver, fíjate, yo siendo de aquí de la comarca minera y del Valle del Mezquital, pues no puedo negar esa cruz de la parroquia. Si viajamos por Hidalgo, vamos a probar una de las mejores cocinas del país, muy desconocida para muchos, y cada quien trae los recuerdos de la cocina de su pueblo, ¿no? Pues para mí, el Facayucan, los cocoles, los chicharrones de res, las gorditas, el pulque, pero en cada lugar cambian y en cada lugar son diferentes y disfrutables. Les digo que no puedo pelearme con las chalupas que se hacen en Actopan, las he comido en el mercado. Ellos también tienen un antojito que es el jonuco, que se está perdiendo. Si vamos a Huasca, los tlacoyos de Alberjón, las gorditas de queso ahí de Doña Agapita, cada lugar, cada familia, cada hogar va forjando una tradición gastronómica y a veces uno se desespera porque dice, aquí qué se come, aquí no hay nada, ¿no? O aquí es nada más para los turistas, ¿no? No, hay que buscarle porque sí hay. Y tenemos ahí Bueno, manos levantadas. leo otro que dice de Rubén, dice que si hierves de más el tomate verde, se llega a amargar la salsa. Bueno, ahí hay un tip entonces, gracias Rubén. Acá Margarita, tienes una manita levantada. ¿Sí? Siempre, como siempre, sus pláticas son No excelentes. Como siempre. Tu micrófono, Margarita. ¿Ya me oyen? ¿Me escuchan? El micrófono, Margarita, hay que prender. ¿Está prendido? Ya. Se escucha. ¿Sí me escuchan? Ok, gracias. Como siempre, sus pláticas son fantásticas. Hablan de temas fascinantes. Nunca se me había ocurrido hacer un libro sobre este tema en particular. Gracias por la investigación. Conserva lo que es el patrimonio no solamente de Hidalgo, sino de México como país. Yo soy de la Ciudad de México, pero vivo fuera, así que ustedes hablan, y esto me pareció muy interesante, cómo
mi mamá era de Puebla, entonces las chalupas para mí eran poblanas, ¿no? Y digo, me abriste el universo de las chalupas y se me hizo un poco como el español, ¿no? El español, hay muchas variedades del español. En México existe el español mexicano, que en realidad son muchos españoles, muchas variedades del idioma. Se me ocurre que es un poco así la variedad de la chalupa poblana, la variedad de la chalupa, entonces no hay diferencias ni confrontaciones, son simplemente hijas de su propia historia, ¿no? Me encantó, ya las comí, me fascinaron sus chalupas, pero me encantaron. 15 fue lo que me comí la vez que las probé. Fue un atascón de chalupas, pero, o sea, felicidades. He descubierto que tiene un estado precioso. Pero me interesaría mucho saber, profesor, si existen, tienen ustedes como expertos en todo lo que es la investigación de este tema de la comida típica, ¿tienen algunos lineamientos puntuales o ideas de cómo conservar o cómo promover esto para que no se pierda? Sí, la UNESCO nos pide tener el proceso de salvaguardia. Cuando el patrimonio cultural inmaterial, el patrimonio cultural inmaterial, desde luego, siempre corre riesgos. El relevo generacional, la transmisión del saber. Uy, se me apagó. No tenía batería. Bueno, vente acá. Perdón, es que se me apagó la computadora. Bueno, la UNESCO nos pide seguir un proceso que se llama salvaguardia y siempre hay que planear esa salvaguardia. La salvaguardia es el poder detectar el patrimonio cultural, poderlo documentar, instituir formas de transmisión formales e informales. Formal puede ser la escuela, informal puede ser un evento, puede ser un festival. La UNESCO nos pide que la salvaguardia de la cocina sea un proceso activo, un proceso vivo, un proceso participativo socialmente. ¿Qué nos toca a los gestores del patrimonio? Provocar todo esto. ¿Sí? En mi caso es la investigación, la monitorización de los bienes patrimoniales, el trabajar con los portadores de la tradición, que es las cocineras, en este caso las chaluperas, y la divulgación. Y además, bueno, pues si se hacen festivales, si se instituye dentro de los documentos, hay que documentalizar todo, video, texto, todo esto. Esos son los procesos de salvaguardia que dice la UNESCO que hay que seguir y que afortunadamente somos sociedades tan sanas y tan bonitas que cuando valoramos las cosas, la salvaguardia ya se da de forma natural. Eso nos pasó con el pulque. El pulque vivió un apagón cultural y de repente cuando le demostramos a la sociedad que era un sistema de producción cultural muy complejo, la gente empezó a valorar todas las partes del sistema y hoy en día el pulque no digo que esté salvado porque hay que hacer muchas cosas, hay que sembrar magueyes, tiene que haber tlachiqueros, pero hay una viabilidad de patrimonio, esa es la meta. La chalupa debe de tener viabilidad de patrimonio, es decir, las chaluperas viven de ese trabajo, la gente lo tiene presente, la gente hace que ese patrimonio esté vigente en las fiestas y en eventos y en muchas cosas. El libro contribuye a la viabilidad del patrimonio. La viabilidad no es el lucro, la viabilidad es que la sociedad aprecie y valore lo que existe. Hay que ver. Y pues bueno, acá dice Pili, también guardiana del Geoparque de Omitlán. Excelente presentación y muy buena investigación gastronómica. Felicidades, Raúl. Nefertari, también guardiana del Geoparque de Omitlán de Juárez, dice: ¿la guajolota de Tulancingo tiene que ser bañada en salsa roja? No, el guajolote por lo general es grasosito y enchiloso, pero todo va dentro. Ok, dice. Además hay que agarrarlo, no es como la torta ahogada o el pambazo adobado, no necesariamente. Alfredo Hernández, hola Alfredo. Saludos cordiales para Cami y Raúl. Felicidades por el gran trabajo. Gracias, Alfred. Un abrazo. Y está aquí Oscar y Saúl. manita levantada, Saúl, de guardián del Geoparque de Mineral del Chico. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Maestro Micrófono. Raúl, pues muchas Tu micrófono, felicidades por... Saulito. No, Sí, espérame, está encendido. Yo sí te... Ya. Listo. Bueno, pues muchas felicidades, maestro Raúl, por ese libro. Yo siempre he considerado que la chalupa tenía que merecer un reconocimiento. En efecto, es algo que yo creo que a todos los hidalguenses, o por lo menos los de esta zona céntrica, pues nos encanta, ¿no? Aquí en Mineral del Chico también hay 2, 3 lugarcitos donde se ven en las chalupas. Y bueno, a mí me pasa un caso muy particular con los turistas y especialmente con los de la Ciudad de México, del Estado de México, ¿no? Cuando llegan aquí, muchas veces preguntan que eh, ¿qué pueden comer, no? ¿Qué es lo tradicional? Entonces, la verdad es que muchas veces los mando a comer chalupas y no saben lo que es una chalupa, ¿no? Entonces, en efecto, al probarlas dicen, híjole, pues es que no podía dejar de comerlas. Se comen 10, 15, 20, ¿no? Entonces, la verdad es que la chalupa es un agasajo para todos los que la prueban. He probado muchas, las de Puebla también, y de algunos otros lugares, ¿no? Pero eh, pues no quisiera comparar, pero la verdad es que las de Hidalgo son las mejores. Gracias, Raúl. Oscar, adelante. Acá. Tu micrófono, Oscar. Si quieres leer otra. Permítanme un segundito. Pues gracias por la invitación. Antes que nada, es algo muy interesante. Creo que parte de la gastronomía de justamente de Hidalgo, de parte de nuestra comarca. Y pues es muy interesante el hecho justamente de también escuchar que en diferentes estados de nuestra república está la parte de diferentes estilos de lo que es la chalupa y la variante. Inclusive, pues yo he probado igual en diferentes puntos en Pachuca, la chalupa, como igual comentas, ¿no? El hecho nada más de prepararla en aceite o en manteca, tienen una pequeña variante de sabor. Otra cuestión es que, pues como lo conocemos inclusive en casa, pues cada persona tiene su propio sazón, ¿no? Y hay veces que eso, pues también es una parte que, muy aparte de hacerlo industrial o de alguna forma algo más común, pues es algo artesanal, es algo casero, es algo que se va recorriendo a lo mejor o de alguna forma, como tú lo comentabas, que de calle o de zaguanes, porque principalmente es en zaguanes de casas, de donde se va recorriendo la parte de la chalupa. Eh, Algo que a mí me comentaba una amiguísima y también una familiar que se fueron de Pachuca, eh, una se fue a Cancún, otra se fue a Bacalar, es justamente que intentaron hacer de aquí eh, la parte de la salsa, la parte de cómo se preparan aquí, intentarlas hacer allá, ¿no? Intentar hacerlas para sus hijos, para casa. Y me dicen, oye, es que, ¿qué crees? Intenté hacer unas chalupas y no me quedaron. O sea, no me quedaron y por el simple hecho de decir, ¿qué crees? Le puse todos los ingredientes, como en el caso de mi amiga, me dijo, intenté ponerle todos los ingredientes como me enseñó mi mamá y no. ¿Y sabes por qué? Porque la verdura acá es diferente, es más dulce, la parte del tomate tiene otra acidez, o sea, es totalmente diferente, ¿no? Y consta que me enseñaron a hacerlas en Pachuca con la misma. Entonces también ahí nos dan esa parte de que también en la parte de la región depende mucho de la calidad de los productos con lo que nosotros estamos preparando la comida, ¿no? Entonces, como también eso, si nosotros nos vamos a algún otro lado, también repercute en cómo, aunque nosotros traímos la receta de cómo nos enseñaron, a lo mejor nuestra mamá, nuestra abuelita, o cómo nos enseñaron una receta, cómo también puede haber una variante de cómo queda un producto si nos vamos a lo mejor a otra región
donde hay otro tipo de sabores o puede tener totalmente otro cambio en el paladar al momento de probar ese tipo de comida, aunque nosotros decimos, es que sí me va a quedar, pues ¿qué crees que no, no? O sea, es algo bien, bien interesante. Ujú. Sí, incluso también el agua, ¿no? También influye, porque pues no es la misma, el agua de la comarca al agua que está en el sur de México. Sí, bueno, las hortalizas que llegan a Pachuca mayormente deben de ser del Valle del Mezquital, aunque antes no era muy común, o de la Vega de Mezquitlán, pero el uso gastronómico cambia, ¿no? Verdaderamente la comida de la península, por ejemplo, de Yucatán, debe ser muy, muy contrastante el sabor y los usos, ¿no? Entonces, sí es muy probable que ahí cambie. Yo me quise adentrar un poquito más en el estudio de la chalupa sobre los ingredientes, pero ya no me dio tiempo, ya urgía presentar el libro, terminarlo, si no, uno nunca lo termina. Eh, pero, por ejemplo, si me acercaba yo a la central de abastos y preguntaba de dónde venían los ingredientes, varían mucho. Hay veces en que me dicen, no, es que cuando vienen las fiestas patrias hay tanta demanda de tomate verde en Pachuca que lo compran de donde sea y puede llegar hasta de Sinaloa. Y yo me quedé sorprendido, ¿no? Entonces requería un estudio más serio. Este dato no lo manejo en el libro porque requiere un poquito más de seriedad. Y la otra que también era un manejo muy, muy trascendente que había que tener con los alimentos era la inocuidad, ¿no? Por ejemplo, la lechuga, ya ven con qué cuidado antes la manejábamos, que había que desinfectarla, ahora ya no tanto, porque ya las lechugas ya son de invernadero, ya no son de esas tierras fertilizadas, a veces hasta con estiércol de animal. Entonces han cambiado mucho, mucho los hábitos, los sabores, los chiles que pican, los chiles que no pican. Valdría la pena complementar el estudio, lo reconozco. ¿Y hasta qué punto el entramado de ingredientes también puede variar? Porque para hacer una salsa verde, como lo dije hace rato, ¿qué lleva, qué no lleva en cuanto a los condimentos, ¿no? La otra, el tipo de sal, ¿no? No sé, sí está interesante verlo, ¿no? Ahorita que estoy haciendo la investigación del libro del paste, yo veo que es muy genérico el ingrediente, ¿no? La papa, el chile, la carne, y sin embargo sí hay cambios de pastería en pastería por cómo manejan el ingrediente. Hay veces en que la papa viene rallada, hay veces que viene machacada, en el caso de las chalupas, y eso cambia los sabores. Las recetas así son de variables. Pues bueno, vamos finalizando. Preguntan si has pensado traducir el libro al inglés para venta, regalo o para visitantes. El del paste se va a traducir. Es muy necesario traducirlo porque la cultura del Cornish pasty le va a interesar el libro, o sea, a los cornualles. Le va a interesar a los norteamericanos de California, donde también hay cultura pastera, o los de Michigan, como les dije, y de los de Australia, que en Australia hay pueblos Cornish. En el cuerno de Australia, en la parte sur de Australia, hay pueblos que además también llegaron los mineros de Cornualles. Y el libro es de empanadas, además, ¿no? Porque también ahí analizo un poquito lo de la empanada en América, que como saben en Argentina es una de las comidas más importantes. Entonces, vamos a tratar de hacer el esfuerzo donde se compartan los intereses con otras culturas, de traducirlo a esas culturas. Y ese es el objetivo ahorita en el libro de la chalupa. Por ahí tengo el apoyo de gente muy valiosa que me va a ayudar a traducirlo. Bueno, pues no sé si Zenón o Gerardo quisieran hacer alguna aportación para el cierre de este seminario virtual de este día. Adelante, Zenón. Si me permites, muchas gracias. Muy buenas noches nuevamente. Mi felicitación, Raúl. Fue un excelente trabajo. A la vez mi agradecimiento al haber permitido que yo formara parte de este importantísimo trabajo. Estoy cierto que la gastronomía es uno de los elementos más importantes del patrimonio cultural de la comarca minera. Y aquí yo lo dividiría, es muy extenso, pero el tema de estudio, ahorita que se está viendo, lo veo en dos. Eh,
platillos diferentes. Uno que sería el paste, que ese tiene que ser un apartado diferente, además porque no solo es el más eh, famoso dentro de la misma comarca por todo lo que ya se ha comentado de esa migración de europeos que llegaron a las minas con las máquinas de vapor. Pero la chalupa pachuqueña, concretamente a mí se me hace uno de los platillos mucho más interesantes y desde luego más importantes por una causa que su origen no viene de las grandes cocinas internacionales ni nacionales, sino nace, como lo decía acertadamente hace un momento Raúl, de alguna otra manera, pero yo lo quise entender de esa forma, nace precisamente de la calle, del barrio, de la forma donde se reunían en las esquinas al anafre y se siguen reuniendo además, nada más que diferencian en la actualidad. Aquella ocasión, en aquellos momentos pudieron haber sido mineros con sus familiares y que ahorita es todo el grueso de la sociedad y que eso la hace un platillo muy democrático, porque en cualquier parte de la ciudad, en cualquier colonia, cualquier fraccionamiento, en cualquier lugar se venden las chalupas pachuqueñas. Y creo que eso para mí es de mucha relevancia. Eh, vuelvo a reiterar mi agradecimiento y hacer la mención del nombre de la chalupa que lamentablemente no llegué en el preciso momento de su inicio, pero que también ahorita, si ya lo comentó Raúl, qué bueno, y si no, me gustaría retomarlo, es el hecho de que a esas eh, eh, depósitos o botes que se utilizaban en la mina para sacar el material tenían ese nombre de chalupa. Entonces, Sí, no solo es la chalupa, el botecito donde se manejaban dentro de los cuerpos de agua, sino ya algo muy natural, muy de la región, son esa parte que se utilizaba para sacar el material de la mina. Creo que es un trabajo bien interesante y creo que esto es el inicio de más estudios sobre este patrimonio tangible de la comarca minera, que es la propia gastronomía. Muchas gracias y felicidades. sí, gracias, Zenón. No, de hecho, sí, ahí viene bien mencionado, lo dije hoy y viene en el libro, como lo sabes, la chalupa como herramienta minera, que es un préstamo de ese vocabulario minero. No vino de Xochimilco el término, de eso podemos estar seguros, es recordar un contenedor donde metían de todo. Y adicional a lo que dijiste, que me parece lo más puro de la definición de una chalupa, la chalupa seguramente tiene ingredientes tan variados porque le hicieron de sobrantes. No quiero decir que sean sobras, porque nos dicen sobras y pensamos en la comida de los perros, ¿no? No, es que seguramente la cocinera que la inventó le sobraba lechuga, le sobraba papa, le sobraban unas tortillas frías o hizo las tortillitas y de repente salió el manjar pachuqueño por excelencia. A lo mejor una salsa que había sobrado de la hora de la comida, de un guisado de puerco, no sé, me imagino que la chalupa surgió por accidente como surgen los grandes platillos que se hacen de ingredientes tan variados, pero que fueron sobras, ¿no? Porque ¿quién va a juntar rábanos con lechuga, Sobrantes, no sobras. hortalizas? Sí, 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 bueno, sí, sí, sí. Entonces creo que por ahí va la historia y la otra, pues el vocabulario tan rico que lo dije, pues viene del euskera y que sí, sí existe la chalupa de Xochimilco y es una carta de la lotería. Pero bueno, no, es eso para nosotros los pachuqueños. Y bueno, creo que eso hace realmente a una cocinera tradicional.